El ejercicio 8 plantea lo siguiente. Tenemos una función f, ¿sí?, que es 1 más x al cuadrado. La derivada de otra función que es L', seno cuadrado de seno de 1 más 3x. Y luego tenemos el valor de la función original en 0, que es 4. Y otra función h, que es L compuesta con 1 más 2x. Entonces la idea acá es tratar de calcular dos derivadas. Primero la derivada de f compuesta con L' en 0 y luego la derivada de la función h compuesta con f en 0. A ver, aclaro algo. Este es un ejercicio típico de parcial. O sea, es un ejercicio para aplicar directamente las propiedades de derivadas y de regla de la cadena y etcétera, etcétera, sin tener que pasar por todos los cálculos que vimos hasta ahora. ¿Sí? Entonces eso es un poquito la idea que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Acá tenemos, este es el enunciado. Vamos a partirlo y vamos a pensar lo siguiente. A ver, primera cuestión. Nos piden f compuesta con L derivada en 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es una regla de la cadena, ¿correcto? O sea, primero entra x, va a entrar a L', o sea que va a entrar L' en función de x, y luego va a entrar en f, y esto sale como f compuesta con L' de 0. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos, observen ustedes, ¿no? Vamos a tener acá, ¿cómo es? Tenemos que identificar las partes de cada uno. Entonces, observen. La derivada, ¿sí?, de f compuesta con L' va a ser la primera derivada compuesta con la derivada en 0 por, y ahora sí, la derivada de esta función, o sea, va a ser L'' evaluada en 0. ¿Sí? Esa sería un poco la regla que estamos calculando. Entonces, ¿cuál es la primera parte? F' de L', L' en 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a tener? Hacemos una pequeña corrección. Esto sería f en función de, o sea, compuesta con L y ahí derivada. Entonces ahí, aplicando la regla de la cadena, nos va a quedar f derivada en función de L de 0 por L' en 0. ¿Sí? Entonces, f, nosotros habíamos dicho que era 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, su derivada nos va a quedar como 0 más 2x a la 1, o sea, 2x. Y luego tenemos L' de x, que nos había quedado como seno cuadrado de seno de 1 más 3x. Vamos a reemplazarlo en 2, nos va a quedar seno cuadrado de seno de 1 más 3 por 0. Entonces, esto va a quedar seno de 1, ¿sí?, o sea, va a quedar seno de 1. Entonces vamos a tener seno de 1 es ¿cómo es? Va a quedar como seno de 1 y después seno cuadrado de seno de 1. ¿Sí? Entonces en ese caso lo podemos expresar así, como seno cuadrado de seno de 1. Tiene un valor aproximado, pero lo dejaré expresado para que se entienda un poco mejor. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? F compuesta de L' en 0. Vamos a tener f' va a ser 2 por L en función de 0, respetando esto, por la derivada en 0, que esto nos iba a quedar como seno cuadrado de seno de 1, o sea que esto nos iba a quedar L0, que dijimos que era 4, o sea va a ser 2 por 4 por todo esto, o sea el resultado va a ser 2 por 4, 8 seno cuadrado de seno de 1. ¿Sí? Y este es el resultado final de esta parte. ¿Qué pasa en la segunda parte? En la segunda, que es h compuesta con f derivado en 0. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿sí? H derivado en función de f de 0 por f' de 0. Entonces, nosotros habíamos dicho que f iba a ser 1 más x al cuadrado, f derivado nos iba a dar 2x, y después, entonces, la derivada en 0 nos da 0. ¿Sí? Entonces,
Como la derivada nos da 0, acá podemos reemplazar la cuenta igualmente, pero no importa lo que dé esto porque va a ser por 0, o sea que todo esto va a dar resultado 0. ¿Sí? Digo, si quieren ustedes calcularlo no hay problema, pero como ya está puesto de esta forma, está bien resuelto así.